Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Punto sobre la I. Hoy tenemos con nosotros al señor Francisco Coloane. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Señor Hola, ¿cómo Coloane, está usted? hola, muchas gracias. ¿A qué le pone el punto sobre la I hoy? ¿Cuál es el tema de más importancia para usted en el día de hoy? El tema más importante es la crisis del Estado liberal, como lo conocemos en términos de constructo social, sociopolítico, que tiene ya algo más de 200 años y que hoy día atraviesa una de sus mayores crisis institucionales, económicas y de todo orden. Fundamentalmente a partir del ajuste estructural a las economías que se produce en la década de 1980. Ahora esta crisis comienza en la década anterior, en el 1970, particularmente entre el 72, 73, si nos recordamos la gran crisis del petróleo y cómo especialmente las compañías transnacionales detectan la ralentización del capital y la pérdida de la rentabilidad del capital. Eso está muy bien estudiado. Y el Grupo de París, que en ese tiempo era el grupo que comandaba la economía global, y particularmente el presidente de la IBM de esa época, Jacques Masson-Rouge, él tiene una frase famosa en el sentido de que debemos de alguna forma llegar a un gobierno de uniformidad global, es decir, que haya un gobierno uniforme en el mundo, porque en estos momentos tanto Naciones Unidas como los estados le impiden al capital transnacional la fluidez respecto a la circulación de capitales, la circulación de mercancía. Esto lo dice Nelson Rouge el año 1974. A partir de ese momento, ¿no es cierto?, se produce un quiebre también de las instituciones de Bretton Woods, particularmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario, y Richard Nixon, en 1972, para ser bien exacto, declara la separación del dólar del oro y convierte al dólar en la moneda a través de la cual se va a regir la economía global. No le avisó a nadie Nixon, él lo declaró abiertamente en una conferencia de prensa. Bueno, esta situación de la crisis que se venía detectando ya coloca fin, yo diría, a la luna de miel de la recuperación económica post Segunda Guerra Mundial, que ya son casi 30 años de un verdadero esplendor del capitalismo a nivel global. Sin embargo, ese pacto social de introducir en el Estado liberal al Estado de bienestar social es lo que está en esos momentos, en la década del 70, ¿no es cierto?, declarándose prácticamente en una quiebra. En otras palabras, el Estado ya no podía seguir cofinanciando, con el sector privado por supuesto, el estado de bienestar y empieza el tema en la década del 80 de la privatización, la desregulación del Estado y la apertura indiscriminada de los mercados, que es lo que se llama hoy día vulgarmente, y lo digo con bastante énfasis vulgarmente, el modelo neoliberal, porque de liberal no tiene nada, eso de neoliberal es una argucia ideológica para creer que todavía se estaba viviendo una suerte de liberalismo en el mundo, porque hay que recordar que el Estado liberal tiene un componente muy fuerte de justicia social, a pesar de la desigualdad, a pesar de la generación de plusvalía, a pesar de la rentabilidad del capital, el Estado liberal como tal, ¿no es cierto?, tiene un componente de justicia social. Entonces, ¿qué es lo que hace Maison Rouge y posteriormente el Banco Mundial y el Fondo Monetario? Nada que ver con Friedman y los Chicago Boys, ¿eh? Porque eso es un oportunismo político ideológico de un grupo de economistas atribuyéndose ellos, ¿no es cierto?, los Chicago Boys, ¿no es cierto?, la introducción del modelo neoliberal en el mundo. No, esto viene desde Nixon, viene de mucho antes de la IBM y de las grandes transnacionales. Es ¿Y allí por donde qué? parte, dígame. Disculpa.
¿Y por qué dices que nos engañan con el concepto neoliberal y la palabra de neoliberal? ¿Por qué has Porque ellos dicho son que nos engañan? conservadores, ellos son neoconservadores, no son liberales. Ellos usan la palabra liberal para, ¿no es cierto?, decir que están bajo democracia, de que, es decir, para tratar de mimetizar, ¿no es cierto?, su laissez-faireismo, su política de laissez-faire económico y su política neoconservadora en el fondo, ¿ah? Para tratar de mimetizarlo con lo Ujú. liberal, porque el liberal no tienen absolutamente nada. Y hoy día tenemos la siguiente situación, que después de 30 años de aplicación del ajuste estructural, ¿no es cierto?, se empiezan a ver el desastre, en primer lugar, del Estado, la destrucción, casi la destrucción del Estado, a nivel global. Sí, El, estamos el viendo est- ahora mismo en las imágenes ahí el dólar y la pirámide. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esa pirámide, esos símbolos, eso? bueno, es decir, ¿Cuál es el el origen de lo mix. neoliberal, de los conservadores, de esto que nos estás hablando? No, el conservadurismo económico es un conservadurismo político, económico, sociológico y valórico, en todo sentido. El modelo neoliberal, digamos, en el fondo el concepto es el ajuste estructural económico Ujú, permanente, es decir, la ujú, tendencia permanente a la privatización, la tendencia permanente a no regular, la tendencia permanente a la apertura indiscriminada de los mercados. Es muy bien. decir, eso no tiene nada de liberal, eso es neoconservador, puro. Y en términos de ideológico y político, lo que sí es justo colocar el neoconservadurismo, porque eso coloca, ¿no es cierto?, ¿cuál es la tesis neoconservadora? De que Estados Unidos y la Alianza Transatlántica, la Alianza Occidental, tienen que tener, ¿no es cierto?, la hegemonía absoluta en el planeta. Ahora, esta introducción del ajuste estructural de la década del 80, fíjese, coincide con el desplome, con el comienzo del desplome soviético. Por lo tanto, que hay una imbricación, hay una intersección de dos conjuntos, el desplome del capital, del modelo, digamos, el desplome del Estado liberal desde el punto de vista institucional y económico, Ujú, y al mismo tiempo el desplome de de la Unión Soviética. Por lo correcto. tanto, la, este es un desplome conjunto. Hoy día se está el desplome del neoliberalismo o del Estado liberal, por decirlo de forma más precisa, eh, es más tardío, demora más tiempo, es más pausado, es más gradual. El desplome soviético es, es súbito, la década de 1990, pero ya venía gestándose el desplome del Estado liberal, que se produce el fenómeno en forma paralela, porque la economía es una economía global y había una coexistencia de dos sistemas. El sistema soviético, que era un sistema no capitalista desde el punto de vista de la producción de mercancía, y el sistema que yo le llamo neoconservador, que se le llama neoliberalismo. Yo le llamo un ajuste estructural a la economía permanente, en el sentido de estar permanentemente ajustando el gasto social, Correcto. ajustando precisamente todos aquellos fondos que pertenecían al estado de bienestar. Para resumir en una cápsula, el Sí, Estado liberal se autodestruye extrayéndose a sí mismo el concepto de Estado de bienestar social. Esa es un poco la figura que estamos viviendo hoy día, y usted ve que dramáticamente la institucionalidad, la legitimidad del constructo social político del Estado liberal está en cuestionamiento en todas partes del mundo, de muy Perú, bien, Sudáfrica, India, en todos lados. ¿Dónde correcto. excepto? Excepto China, en Rusia no existe esa crisis, porque tampoco es un Estado liberal clásico. Sin embargo, en el resto de las naciones, ese Estado liberal está en una profunda crisis. Muy bien, pues ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por traernos este tema tan crucial y tan importante a día de hoy. Gracias a Muchísimas gracias. ustedes. Y muchísimas gracias a usted por vernos aquí una vez más en este espacio, El Punto sobre la I. Hasta la próxima. Y quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita,
para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!